Francisco Ayala, escritor e intelectual de primer orden, con residencia en Madrid desde el año 1980, nació en Granada el 16 de marzo de 1906. Su obra y su persona han conseguido los más altos reconocimientos. Miembro de la Real Academia y doctor honoris causa por numerosas universidades, es Premio de las Letras Españolas, Cervantes, Príncipe de Asturias, hijo predilecto de Andalucía, candidato al Premio Nobel, andaluz universal. Hola, adelante, adelante. A sus 96 años, y tras guerras y exilios, viajero y memorioso, buen conversador, Ayala guarda un carácter cordial, lúcido e irónico al mismo tiempo. Y, como ha dicho de él Fernando Savater, dotado del sentido del humor de los sabios. Cuando tras largo exilio volví a España hacia 1960, quise visitar los lugares de mi infancia. Casi medio siglo había transcurrido desde que por última vez viera mi ciudad natal. Salió mi familia de Granada siendo yo un chico a punto de terminar su bachillerato y desde entonces nunca más había estado allí. Había vivido en Madrid, en Berlín, en Praga, en Barcelona, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Puerto Rico, pero nunca más había vuelto a Granada, casi medio siglo. Regresé y todo seguía igual. Todo respondía y se ajustaba enseguida a la imagen de mi recuerdo. El aspecto de la ciudad en su conjunto no había cambiado todavía, nada. Tardó más que otras partes de España en sentir el cambio. De modo que para mí fue muy encantador eso, porque claro, hubiera sido un desengaño encontrarme cambiadas las cosas que yo había vivido de niño. El centro de la ciudad emocionalmente era la Alhambra. Para mí era la atracción máxima, ya de niño. Creo que para todos los granadinos lo era en un sentido simbólico, porque estoy seguro de que muchos granadinos nacieron y murieron sin haber subido a la Alhambra. Pero la Alhambra estaba en el fondo del pensamiento. El paisaje humano de aquella Granada era variado y pintoresco, todavía muy pintoresco. Gente de pueblo, los catetos que llamaban, muchos gitanos, con sus burros y sus pequeños negocios, los señores con sus trajes severos, las señoras que no andaban mucho por la calle, siempre acompañadas, por supuesto. Lo granadino está dentro de mí. La impronta, lo grabado en mi memoria y en mi espíritu, en la infancia, sigue existiendo. No se pierde. Yo, en la extrema vejez en que estoy, me doy cuenta de que mi personalidad está fraguada por las experiencias de mi infancia y adolescencia. En el centro, bajo la balaustrada de macetas floridas, la fuente redonda, casi a nivel del suelo, con su surtidor, y junto a ella, tendido en el suelo también, el aro de juguete azul y rojo que una niña ha dejado caer. Nuestro jardín yo nunca lo había visto, sino pintado en el cuadro. Hubiera deseado tanto poder alguna vez entrar
al menos por un ratito, asomarme siquiera al jardín nuestro. El jardín para mí no ha existido visualmente, sino es a través del cuadro. Bueno, ese cuadro ha estado siempre ahí. Mi madre se ha referido a él, ella lo había pintado. Ahí ella se retrató a sí misma leyendo en compañía de las primas. Aunque no llega a conocer ese jardín, él había nacido en la casa que lo rodeaba, en la calle Canales. Pero de muy niño, su familia deja este domicilio. Tampoco conoció a su abuelo materno, el médico don Eduardo García Duarte, rector de la Universidad de Granada, cuyo talante liberal, pero riguroso, influirá en su niñez y aún lo recuerda. Era un hombre educado en el laicismo, pero como suele ocurrir con los laicos que desarrollan una moral muy rígida, muy exigente, que transmitió a mi madre, por cierto, y de la cual yo tuve experiencias de niño, pues podría decir no muy gratas, porque era muy rígida en cuestión de conducta. Y yo era muy laxo. No solo, lo digo en broma, pero es serio. Es decir, que yo no creía que había que ser tan rígido en las pautas, en las normas. Era un niño bastante listo, hay que decirlo. Mi madre fue la gran influencia de mi vida. En muchos aspectos, yo diría casi en todo, fue una gran influencia, porque tenía una visión del mundo alegre, pero rígida después de todo, al mismo tiempo. Y trató de inculcarme a mí, pues, esa actitud un poco protestante que tienen los católicos que dejan de ser católicos o que dejan de ser tan católicos. El niño Ayala, que vive en esta casa en pleno centro de Granada, inicia sus primeras enseñanzas de colegial. Yo creo que el primer colegio al que yo fui de niño era el colegio de niñas nobles. Claro, admitían unos parvulitos y yo fui uno de esos párvulos. Yo no sé por qué gracia o desgracia, desde muy pequeño he sido totalmente descreído en lo que se refiere a la religión. Pues allí daban la clase de religión y nos hacían confesar. No tenía nada que confesar, pero inventaba cosas, inventaba pecados. Ayala recuerda con fascinación su otra casa, apartada de la ciudad, la del Albaicín, a donde se mudaron sus padres. Recuerdo muy bien detalles de esa temporada infantil que pasé en el Albaicín y de la casa, el Carmen de la Cruz Blanca, que se llamaba, y ese palomar, el Torreón, que era un sitio frecuentadísimo por mí de niño, porque a mí me gustaban mucho las palomas y mi madre iba también conmigo, subía y veíamos a dónde iban y de dónde venían esas palomas y a veces traían una conquista, pero eran palomas que hacían prisioneras a otras y las traían seducidas al mismo Torreón. Yo comencé a escribir desde siempre y generalmente eran versitos, más o menos imitando lo que leía, claro está. Pero desde muy chico yo creo que empecé a escribir versos y me los descubrió la familia, los versos, y empezaron a ponerse muy contentos y muy orgullosos de tener un poeta de 8 o 9 años. ¿Sí? Y el poeta avergonzado negaba. Y decía, ¿de dónde lo has copiado?
no lo había copiado de ninguna parte. Lo he copiado de un libro. Estaba avergonzado. Más allá del río Genil, aguardan nuevos pupitres y costumbres. Bueno, el Colegio de los Escolapios fue una experiencia breve y sin embargo bastante intensa. Ahí había dos clases de escolares, los internos y los externos. Los internos estaban prisioneros de los frailes y los externos estábamos escapándonos, huyendo. El hecho es que me liberé de los frailes, Aquello era un nido de homosexualidad. En su infancia frecuentaba también la casa de unos parientes. Esa casa para mí conserva una especie de aroma sentimental fuerte. La casa de mi padrino es muy hermosa. En el patio había un magnolio cuyas flores perfumaban en su tiempo todo el aire. Era un hombre tímido, apocado y muy rico. Él quiso como adoptarme. Él tenía un hijo también. Y hubo una epidemia de gripe en Europa y murió este chico. Y entonces quisieron adoptarme, no oficialmente, pero... Y cuando la familia se trasladó a Granada, fue cuestión de si me quedaba o no. Y lo dejaron, espíritu liberal de mi familia, lo dejaron a decisión del sujeto. Y el sujeto dijo, no, yo me voy con la familia y quizá por novelería un poco también, ir a la capital. Feliz aquel que no ha visto más río que el de su tierra, exclamó alguien cansado quizás de recorrer las ajenas. Por mi parte, yo siempre deseé más bien salir a conocer mundo. El primer viaje que recuerdo con emoción fue el que a la edad de 16 años debía ser en tren desde mi Granada natal a Madrid, para reunirme allí con mi familia, ya instalado aquí, a Madrid. Claro, yo me había hecho una fantasía de Madrid. Lo que yo veía de Madrid era monumentos, fotografías de lo magnífico y de lo bueno y tal y cual. Y llego a Madrid, a la estación de Atocha, y subí, supongo que por la calle de Atocha, arriba, y eso no es magnífico, por cierto. O no me lo parecía, porque sí lo es, la verdad es que sí, pero yo no veía más que lo sórdido y un desengaño tremendo. A Lorca yo no lo había conocido en Granada. Era amigo de mis primos, por ejemplo, un primo mío que tuvo la misma suerte trágica que el pobre Lorca. Era la estrella del grupo vanguardista, la gente se lo disputaba porque él tenía esa simpatía desbordante, esa alegría que de pronto se cortaba y era una tristeza, un pozo de tristeza en su cara, en sus ojos, un silencio. Yo fui invitado enseguida a incorporarme a las mejores cosas, a las mejores revistas, y una de ellas fue la revista Occidente. El círculo de Ortega era un círculo bastante cerrado. No podía ir cualquiera a su tertulia. Había que ser invitado y aceptado para ir. Y yo lo fui. Bueno, yo pedí beca para ir a estudiar en Berlín y lo obtuve y era para ampliar estudios. Y enseguida viene la República, vuelvo yo a España y me encuentro que todo está transformado. Hago unas oposiciones al Congreso de los Diputados,
letrado de las Cortes y seguidamente a catedrático las gano y empiezo a ganar más dinero del que podía gastar. Imagínense el cambio tremendo. Y después de eso, de ese cambio de fortuna, viene la guerra y viene la total ausencia de base económica. Es decir, me encontré tirado como un gato para ver qué hacía en un mundo desconocido. Son cambios tan brutales, además con peligro de la vida, pero no muy efectivos. Cuando termina la guerra civil y yo salgo de España, caigo en un vacío, como tantos otros, como todo el mundo. Y las consecuencias de la guerra, supongo yo que los jóvenes de ahora no pueden ni imaginar lo que fue eso, en todos los órdenes. En aquel conflicto fratricida pierde familiares muy próximos, entre ellos a su padre y a un hermano, amigos y conocidos. Ayala contaba con la confianza del presidente republicano Manuel Azaña y desempeñó importantes misiones durante la guerra para el Ministerio de Estado, especialmente como secretario consejero de la Embajada de Praga. Los españoles que salieron de España, si lo hicieron para ir a Hispanoamérica, tuvieron un destino una suerte muy diferente de los que se quedaron en la Europa en guerra y en la Europa de la posguerra. Terminada la contienda, junto a su mujer e hija, su primer exilio será Argentina. Estaban en Perpiñán y salí yo. Me reuní con ellas. Bueno, yo tenía una situación privilegiada, en cierto modo, con la mayor parte de la gente española, porque tenía pasaporte oficial, en fin, una situación privilegiada, como digo. De modo que las recogí y fuimos a París y ahí estuvimos poco tiempo hasta poder embarcar para América. Eso estaba favorecido porque mi primera mujer era chilena, era de nacionalidad sudamericana. Así que todo se desenvolvió relativamente con facilidad. Y ya instalado allí, me encontré con un ambiente realmente muy confortador. Una sociedad muy desarrollada, próspera, muy afín a mí y a mis cosas. Como digo, tenía la ventaja de que ya conocía el país y tenía amigos en él. Cuando llegué a la Argentina, se presenta Borges en el hotel a saludarme. Y la conversación parece cómico y raro, pero la conversación con Borges no tuvo que ver con nada de la guerra ni nada. Hablamos de literatura. Es casi grotesco, ¿eh? Y desde entonces, desde ese momento, se forjó un entendimiento intelectual y humano al mismo tiempo, muy profundo entre Borges y yo, que lo hemos mantenido hasta su muerte. Julio Cortázar es que era un chico desconocido completamente y que no había publicado apenas, pero que era amigo de unos amigos que teníamos una tertulia y un día se presentó un chico muy raro, una personalidad rara. Se presentó y ahí lo conocí. Cuando yo hice la revista que hice allí, la revista Realidad, quise incorporarlo a él. Y no lo conocía a nadie, ni él conocía a nadie entonces. Es decir, que en realidad, a través mío, es como entró Julio Cortázar en la vida literaria. Y siempre lo reconoció y lo agradeció a él.
La costumbre de escribir, que ya había dado sus frutos en España, siendo aún muy joven, no la pierde en el destierro. Tras la Guerra Civil, al otro lado del mar, se afianza su perfil de narrador con las novelas ejemplares de Los usurpadores y La cabeza del cordero, y las dos novelas extensas Muertes de perro y El fondo del vaso. En el año 1950, de Buenos Aires se traslada a la Universidad de Puerto Rico, donde ejerce de profesor de Sociología y es director de la editorial universitaria. En el 56 inicia su residencia en Estados Unidos y es docente de literatura hispanoamericana en varias universidades hasta su jubilación en el 76. En Estados Unidos transcurrió luego la mayor parte de mi vida. Al principio todo esto lo explica un poco en mis memorias, con una especie de reluctancia, de desagrado, de resistencia, pero al fin me conquistó el país, me conquistó completamente porque lo entendí, creí entenderlo por lo menos, aunque es muy difícil decir que nadie ha entendido los Estados Unidos. Su cumbre narrativa será El jardín de las delicias, obra maestra inspirada en el célebre cuadro de El Bosco que lleva el mismo título. El cuadro, para empezar, es una delicia mía. Es un cuadro que yo he contemplado y he estudiado con mucho gusto y con mucha asiduidad y constancia en el Museo del Prado. Y luego pues me inspiró ese libro. Ese es un libro que está lleno de ecos de Andalucía, claro, porque es un libro muy libre, imaginativamente, muy libre. No se atiene a una cronología ni a una seriación de hechos, no. Es una creación, es un libro poético, en suma. Después de 3 años de compartir departamento universitario en Estados Unidos, coincidió con la que iba a ser su segunda mujer, Carolyn Richmond, en una fiesta. Ella lo explica 26 años más tarde. Yo voy y me presento y digo, pues, profesora Ayala, yo soy Carolyn Richmond. Oh, yo sé quién eres, tuteándome. Entonces empezó a hacerse interesante, digamos, o sea, hablarme. Yo no pensaba que ese señor tan distinguido, pues, ¿qué tenía que ver conmigo? Que yo ni siquiera tenía el doctorado, yo era una principiante en el mundo académico. Y me sorprendió tanto y tanto y tanto que me di, en fin, yendo pasos atrás, un paso, otro paso. Y el anfitrión tenía toda la casa llena de velas. Y yo tenía entonces el pelo rubio de verdad y largo. Y se me encendió el pelo. Bueno, todo un fuego, pues, muy dramático al parecer. Es un hombre muy despierto y muy irónico y muy simpático, que en su vida diaria le gusta pasarlo bien, hacer comentarios. Tiene sus momentos de seriedad, claro, pero si no lee el periódico y no se enfada por cómo va el mundo. En fin, él siempre piensa en los demás, no piensa en sí mismo, él siempre quiere que los demás lo pasen bien. A su regreso a España, paseará por el país de su memoria, frecuentando tertulias, recibiendo el aprecio de quienes lo reconocen como un amigo o como un maestro. Ese nuevo paisaje español y andaluz será distinto al de su juventud. En estas últimas décadas, su contacto con Andalucía ha sido especialmente intenso.
cuando volví me encontré con una Andalucía igual a la que había dejado, por lo menos en Granada, y después ha tenido unos cambios tan rápidos, tan extraordinariamente rápidos, que asombra la mentalidad y las costumbres y el estado social. Todo ha cambiado tan rápidamente que ya esto no tiene nada que ver con la Andalucía tradicional y antigua de mi infancia. Hay que reconocer todas las raíces, todo lo que es absorbido desde el nacimiento por un ambiente, eso es así. Pero de pasar de esa absorción de la realidad, pasar de ello a convertirlo en una ideología, yo nunca. Es decir, yo soy andaluz. Si te sientes andaluz, no me siento ni andaluz ni no andaluz. Me siento ser yo. Seré andaluz, pero que lo digan los otros. Testigo de todo un siglo, Francisco Ayala se ha hecho acreedor a la ternura de los suyos y a numerosos premios, que seguro que no serán los últimos. Las universidades de Granada y Sevilla se hermanaron para investir a este ciudadano del mundo como doctor honoris causa por ambas instituciones. Y ambas siguen trabajando junto con la Universidad Internacional de Andalucía en el proyecto de una fundación abierta que lleva su nombre, que apuesta por el futuro y por la promoción de los más jóvenes. La verdad es que yo no soy adivinador del porvenir para nada, ni en eso ni en ninguna otra cosa, pero esperaría y desearía que la fundación se ocupara de mantener lo que yo he escrito en el estudio, sostener a la gente que quiera trabajar sobre mis cosas. Es un ideal que si alguien se interesa por la obra o por algún aspecto de la personalidad de un señor que ya desapareció, me doy por desaparecido en este momento, pues que se le ayude a esa gente y no se los deje desamparados, nada más.